Capítulo 1. El pecado original, su vigencia. Capítulo 1, punto número 1. El, entre comillas, pecado original. Cita textual. El mundo comenzó con la extraña lección, lo suficientemente poderosa como para dejar a Dios relegado al olvido y a su Hijo convertido en un extraño ante sus propios ojos, exiliado del hogar donde Dios mismo lo ubicó. Texto capítulo 31, sección 1, párrafo 4.5. Pecado original, que el curso llama error original. No es algo que sucedió en el pasado y por el cual estamos pagando la humanidad entera, sino algo que ocurre cada instante mientras vivimos nuestra actual experiencia de vida. Este, entre comillas, pecado original, se actualiza a cada momento y es el sostén de lo que constituye lo que ahora venimos a llamar vida, pervirtiendo con nuestro mermado invento el valor absoluto que esta palabra encierra, la vida que no acaba ni jamás empezó porque está fuera del tiempo. La vida que se da, la vida que se sostiene, aunque no recordemos el concepto absoluto que la palabra encierra. Quisimos hacer una vida diferente y el, entre comillas, pecado original contiene los ingredientes, de ahí su actualidad. Cita textual. No hay nadie que venga aquí que no abrigue alguna esperanza, alguna ilusión persistente o algún sueño de que hay algo fuera de sí mismo que le puede brindar la paz y felicidad. Texto capítulo 29, sección 7, párrafo 2.1. Cada vez que abrimos los ojos, damos vigencia a este error y a la separación que propició. Cada vez que respiramos, nos reafirmamos en él. Una de las características principales de esta otra vida es la escasez, y el tiempo que permanecemos en ella es tratando de completarnos, bien directamente o a través de otros. Aunque el curso nos dice, cita textual, la única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Texto, capítulo 1, sección 6, párrafo 2.1. Estar separado del Creador fue nuestra elección imposible. Por eso, cuando nos parece real, es que estamos durmiendo. El Génesis nos presenta la, entre comillas, ruptura como la consecuencia lógica de haber desobedecido a Dios, conculcando sus planes. El Génesis nos presenta la, entre comillas, ruptura como la consecuencia lógica de haber desobedecido a Dios, conculcando sus planes y despreciando su dación, como el resultado de querer ir más allá y no valorar la felicidad que contenía la creación, que por un instante debió parecernos impuesta y mermada. Este relato, que establece como real el pecado, da igualmente por supuesto que Dios es el promotor del cisma, el rupturista, disfrazado ya y convertido en un Dios menor, pues se nos muestra ultrajado y ofendido por la desobediencia, y nos parece normal, visto ya desde aquí con nuestros ojos de barro que ven ilusiones. Desde esta posición, aquella rebeldía debía tener un costo alto, vagar fuera del Edén, el justo castigo del Dios agraviado, salir del hogar donde lo teníamos todo, exiliados para siempre de la felicidad, condenados a perseguirla constantemente si llegar
en ningún momento a encontrarla. El Génesis nos dice que arrastramos como una maldición las consecuencias de la transgresión, de nuestros primeros padres, y sin saber cómo cortarla, pasamos a ser rehenes de ella. Pero no es una falta de otros por la que pagamos injustamente, sino que cada uno de nosotros tomamos la decisión de creer en ella cada día. La revalidamos y mantenemos vigente gracias a nuestro exclusivo y sostenido interés en este mundo. Salimos del cielo por gusto. Cita textual. De la misma manera que te alegró ir por un instante. Lección 169.14.1. Seguimos en la misma huida, a pesar del dolor que nos supone. Por la realidad de esta transgresión, apostamos cada minuto que vivimos. Nos cueste reconocerlo, no lo entendamos o nos parezca loco. Aquella, entre comillas, caída, no es algo externo a nosotros o lejano en el tiempo, sino algo actual, como este mismo instante, donde se ratifica su realidad mientras lees estos párrafos. Todo el tiempo andamos intentando hacer de este mundo un lugar feliz, donde refugiarnos, tratando de mitigar el mismo, entre comillas, pecado original, que, entre comillas, originó el mundo. Cita textual. Sin embargo, tu esperanza de que puedas encontrar satisfacción en este mundo te impide abandonar la infructuosa e imposible tarea que te impusiste a ti mismo. Texto capítulo 25, sección 2, párrafo 3.2. Entre comillas, el pecado original o error original no es por tanto un bulo ni mito religioso, algo inexistente, pasado de moda o ajeno a nuestra actual vida, sino que forma parte de cada uno de nuestros movimientos. El error original es aquí y ahora, aunque en la realidad nunca ocurrió. Nosotros creemos vivir en él y por él. Cada vez que abrimos los ojos y le damos vigencia, cada vez que respiramos nos reafirmamos en él. Cada movimiento nuestro confirma su realidad, literalmente. Como siempre estamos en la carencia de algo, el tiempo que permanecemos aquí es tratando de completarnos, bien directamente o a través de otros. Así le damos vigencia a nuestro, entre comillas, pecado original, procurándonos un estado mejor. Recordemos que es el mismo impulso que dio lugar a la separación y a este mundo. Además, con este movimiento de superación constante, a través de la reforma o mejora de nuestro entorno, le damos realidad. Él es nuestra falsa creación. Y así queda todo redondo y completo. El mundo, como siempre, brindándonos nuevas posibilidades, y nosotros esforzándonos para conseguirlas y mejorar la mala calidad de nuestra vida, que por otra parte está permanentemente garantizada igualmente. De ese modo son las cosas, sin fisuras, aunque en algún momento podamos sospechar la causa profunda que lo mueve. Esto es lo normal aquí. Pues bien, ya vemos que lo normal en este mundo es perpetuar el, entre comillas, pecado original. Es una forma muy sutil y mimetizada con el propio mundo. Nadie lo diría. Vivir aquí es pecar del único pecado posible, querer mejorar lo inmejorable, renunciar al cielo y al amor, querer más de lo que es todo en definitiva. Desde luego que no es un pecado antiguo,
que sigue conformando las características de la humanidad desde su origen, sino que nosotros mismos, que tomamos la decisión de escapar del cielo, seguimos manteniendo la culpa. Nunca nos desdijimos, es algo actual que alimenta el mundo, cualquiera de sus movimientos, desde un terremoto hasta el pestañeo para alejar una mota de polvo. Cita textual. Tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a no ser que así lo elijas. Texto capítulo 2, sección 1, párrafo 3.3. Nuestra obcecación en negar la verdad, empeñándonos en vivir al margen de ella, es lo que hace de nuestra vida un desierto. No es tampoco una superstición antigua, incompatible con el lenguaje pragmático de la muy avanzada sociedad moderna, sino, como estamos viendo, la causa única y exclusiva del mundo, de la vida tal y como la conocemos, de las leyes que lo rigen, del desconcierto que nos acompaña a todos nosotros y al género humano desde los oscuros tiempos de la historia y más allá. Podría decirse que el, entre comillas, pecado original fue el detonante de la primera de las grandes explosiones del Big Bang. Si recogemos las últimas teorías sobre la formación del universo que baraja la comunidad científica, que para nada se opone a las explicaciones del curso, ni son incompatibles con ellas. Podría decirse que el pecado original es el detonante y a la vez los gases que explosionaron, y no es baladí esta comparación ni ociosa. Después de la primera explosión, los restos derivados contenían el mismo potencial explosivo que la materia matriz, y de ese modo, mediante explosiones sucesivas, cada vez menores debido a la cantidad de la mezcla, pero mayores en número, se fue dividiendo y multiplicando sus cocientes hasta el infinito, lo que en origen fue solo uno. Por eso la diferencia y multiplicidad que nos rodea es perfectamente patente y manifestada en cada una de las infinitas partes en que nos presentamos. Todo ello sirve para mantener y expresar nuestra exclusiva diferencia, nuestra especialidad, la salsa de este mundo. Hay un párrafo en el curso donde se hace mención a un estado parecido al que estamos presentando aquí, o de cualquier forma derivado, a las explosiones continuas del Big Bang, que no hacen otra cosa que dividir la materia original. El curso lo llama, entre comillas, proceso de separación. No puede esta vez estar más cerca del curso de la ciencia. Cita textual. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo, o tal vez aún más largo. Texto capítulo 2, sección 8, párrafo 2.5. Es fantástica la introducción del tiempo en este mismo momento. Valorándolo y haciéndolo uso de él, llama juicio final a la última curación, a la vuelta al conocimiento, para que no se nos vaya la cabeza del lugar. Describe o anuncia un punto álgido de la separación, a partir del cual las fuerzas centrífugas se transforman en centrípetas, pues el movimiento es inverso. El error original, como el curso llama al, entre comillas, pecado original, es la prueba que abrimos hacia ningún lado, la raíz del desconocimiento en el que transcurre esta vida y que algunos ya hemos comenzado a advertir. Es la causa de la fatalidad que nos arrastra y que nos impide alcanzar lo que en definitiva estamos persiguiendo.
aunque buscando donde no está, el estado de paz. Por eso, es adecuado poner al descubierto el origen del dolor. Eso es ir en la buena dirección. Investigar el principio del desajuste es lo apropiado. Debemos hacerlo ahí, en su causa y no en los medios que usamos para perseguir las minúsculas metas en las que afanamos nuestra desdichada vida terrenal. Hablar sobre el error original no es una pérdida de tiempo, es la prueba de que realmente deseamos cambiar el fatal rumbo de nuestra existencia. No es algo trasnochado y sin sentido, es la prueba de que queremos romper la inercia que nos mantiene en el fracaso y permitir por fin que llegue el cambio a nuestra mente. Cita textual. Examinemos pues el comienzo del sueño, ya que la parte que ves no es sino la segunda, cuya causa se encuentra en la primera. Nadie que esté dormido y soñando en el mundo recuerda el ataque que se infligió a sí mismo. Nadie cree que realmente hubo un tiempo en el que no sabía nada de cuerpos y en el que no habría podido concebir que este mundo fuese real. De otro modo, se habría dado cuenta de inmediato de que estas ideas son una mera ilusión, tan ridículas que no sirven para nada, excepto para reírse de ellas. Cuán serias parecen ser ahora, y nadie puede recordar aquel entonces cuando habrían sido motivo de risa e incredulidad, pero lo podemos recordar solo con que contemplemos directamente su causa, y al hacerlo, vemos que son motivo de risa y no de temor. Texto capítulo 27, sección 8, párrafo 5.3. Este es el único cambio real que podemos hacer, el único que nunca iniciamos, aunque bien es verdad que parece que partimos a ciegas, pues como el texto nos indica, nadie aquí se imagina siquiera una existencia sin cuerpos. Y sin las formas que conocemos. Ante la investigación que nos planteamos, podemos comenzar a escuchar en nuestra mente una larga columna de respuestas contrarias al movimiento que pretendemos iniciar, como no desperdicies el tiempo en tonterías, no tiene salida, son cuentos. O sentir tal vez ese aburrimiento que nos provoca solo citar el nombre del, entre comillas, pecado original. Son consecuencias de la turbación que se experimenta en este estrato de nuestro pensamiento, al que no tenemos acceso ni del que somos conscientes. El subconsciente, el mismo que Sigmund Freud describió, este estado mental se siente amenazado por el cambio que destruiría las estructuras que lo sostienen y trata consecuentemente de desviar la atención. Cita textual. Los que creen estar separados siempre temen cambiar, porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Siempre lo perciben como un paso hacia una mayor separación, debido a que la separación fue su primer experiencia de cambio. Texto capítulo 4, sección 1, párrafo 2.2. Aunque reconocer el resultado del análisis y la comprensión del, entre comillas, pecado original deberían ser para ponerse feliz, nos cuesta abandonar el escepticismo. Hemos vivido tanto tiempo de este modo que la pregunta siempre es la misma. ¿Qué vamos a descubrir sobre ese pasaje olvidado y enterrado de nuestra historia o tal vez de nuestra mitología? Nuestra vida se ha habituado a su presencia y la costumbre ha suavizado su importancia.
en el supuesto que aún le quede alguna. Siempre las referencias a este concepto, el entre comillas pecado original, terminan situándose en el pasado como medida de defensa. Las dejaremos defendiendo sus puertas y mientras tanto vamos a poner nuestra atención en el concepto que nos suscita la idea, error, como dice y lo trata el curso, o entre comillas pecado original en versión clásica.